Población. Y seguimos. Estábamos con población. Bien, me dicen si se ve. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Bueno, entonces tenemos población, es el conjunto completo de todos los elementos, ¿sí?, que comparten una característica en común, ¿sí? En estadística, cuando la población es muy grande, se considera como población infinita, ¿sí? Hay poblaciones que se pueden enumerar, que yo conozco el valor de n, tamaño, anoten por ahí, n mayúscula es igual al tamaño de la población, ¿sí? La próxima vez les voy a preguntar, ¿qué es n mayúscula? Y ustedes me responden, tamaño de la población. Y entonces esas poblaciones pueden ser infinitas o pueden ser finitas. Hay poblaciones que son homogéneas, sí, que sus elementos constituyentes son muy parecidos entre sí. Eso ya, si son muy parecidos entre sí, podemos pensar en poblaciones que provienen de reproducción vegetativa, ya sea clones, ¿sí?, semillas que fueron mejoradas genéticamente o se extraen de un solo árbol, material clonal, material de cruzamientos controlados. Entonces la población va a ser muy homogénea. Muchas veces el humano busca que la población sea homogénea. Por ejemplo, cuando cría ganado y hace inseminación artificial, quiere que su ganado sea lo más parecido y que cumpla con cierta función, con ciertos atributos, ¿sí? Y después están las poblaciones más heterogéneas, que a nosotros la variabilidad, por ejemplo, la biodiversidad, para nosotros tiene muchísimo valor, ¿sí? La biodiversidad natural que tienen, por ejemplo, los montes nativos. Si yo tengo que hacer un estudio ahí, yo no puedo decir que mi población es homogénea. La población es heterogénea en todos los sentidos, porque hay diferentes formas de vida, ya sean pastos, sean arbustos, sean árboles que tienen diferentes portes, ¿sí? Porque hay diferentes estratos dentro del monte, árboles que son más bajitos, árboles que tienen una altura intermedia, árboles que sobresalen del dosel, como la araucaria, como el palo rosa, como los timbos gigantes, ¿sí? Entonces, yo ahí sí tengo que saber que cuando voy a ir a un monte nativo a hacer un relevamiento de flora y de fauna, me voy a topar, gracias a Dios, porque en la variabilidad está la riqueza, o en la diferencia está la riqueza, de que eso es una población heterogénea. Entonces, la población, conjunto completo de elementos que comparten cierta característica, ¿está? Es la definición más corta que le puedo dar. Vamos a ver entonces si avanza esto. Está medio lentejona. Parece que no. Ahí está. Las unidades. Primero, pongan, anoten, población. ¿Cómo se define la población? ¿Con qué letra? El tamaño de la población, N mayúscula. Después están las unidades estadísticas, ¿sí? ¿Qué son las unidades estadísticas? O unidades elementales. Son aquellos elementos, el elemento unitario o conjunto de elementos que componen a la población estadística, ¿sí? Muchas veces, ¿por qué yo digo elemento? Muchas veces yo estoy haciendo un estudio, pónganle, de un elemento unitario porque me interesa su peso. Fíjense acá, por ejemplo, el ananá, la producción de ananá. Bueno, yo quiero saber cuál es el peso promedio de mi producción de ananá. Voy a mi plantación y extraigo, cerca del turno ya, cerca de la cosecha, un par de frutas. Y peso. Bueno, saco promedio. ¿Y cuánto pesa, cuál es el peso promedio de tu plantación? Tantos kilos. Ok, 2 kilos, 3 kilos. Ok, pero ahora a mí no me interesa decir eso. Me interesa decir que por hectárea, por ejemplo, en la yerba, mi plantación me produce 10.000 kilos de hoja verde.
A mí, por lo general, en la hierba no me interesa decir cuántos kilos de hoja verde produce la planta, o por ahí sí. Entonces, por eso la unidad estadística, o puede ser un elemento individual, o un conjunto de elementos, cuando yo estoy trabajando con parcelas, ¿sí? O con un conjunto agregado. ¿Se entiende más o menos? Entonces, ¿qué son las unidades estadísticas? Los elementos o conjunto de elementos que componen a la población estadística, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, para abarcar mi plantación de hierba, tengo una plantación muy grande, voy a hacer un par de parcelas y esas parcelas van a tener 10 por 10 metros. Piensen, imagínense en un plano, 10 por 10 metros. ¿Cuánto es la distancia entre planta y entre liño? ¿Alguien sabe cómo se planta la hierba? Cada 3. Plantas, si no me confundo, son 2 metros, 3. Y acordate que por lo Depende. general, claro, por lo general se mecaniza la limpieza en la melga. Entonces, entre 3 y 4 metros tiene que tener la distancia entre líneos. Y entre plantas, depende, si son los yerbales más nuevos, creo que se plantan más cerca, 1,5 metros. 3 por 1,5, 4 por 1,5, 4 por 2, depende de la densidad de las plantas, ¿no? Entonces, fíjense, yo voy a hacer una parcela que si tiene 3 metros entre líneos, que me abarcan 3 líneos de 10 metros, o sea, si está plantado cada 2 metros, voy a abarcar 3 líneos 5 de líneas. 5 plantas, ¿sí? Entonces ahí voy a tener 3 por 5, 15. 15 plantas que van a ser parte de mi conjunto de elementos o va a ser mi unidad estadística. Entonces se puede decir que las unidades estadísticas o son elementales, individuales, o son aglomerados o conjuntos de elementos, ¿sí? Es un elemento o un conjunto de elementos. Eso pueden ser las unidades estadísticas. Entonces, como ejemplo podemos tomar individuos y familias, ¿sí? Si a mí me interesa estudiar el individuo, ¿sí? Que es parte de una familia, o me interesa estudiar la familia. Eso es un conjunto de elementos. O macetas, o bandejas, o una cavidad de una bandeja, cuando me interesa la planta suelta. Parcelas de una determinada superficie o forma, por lo general las parcelas pueden ser circulares, o pueden ser rectangulares, o pueden ser cuadradas en el campo, ¿sí? Artículos manufacturados, por ejemplo, paquetes de hierba, paquetes de azúcar, ¿sí? O fardos, ¿sí? O cualquier entidad animada o inanimada. Fíjense acá, yo tengo las vacas, cuando yo quiero, hago un estudio que es muy caro, un estudio de ganancia de peso diario, tengo que pesar mis vacas en un periodo inicial, dejar que pase un tiempo, la vaca engorda, pónganle 30 días, a los 30 días se le vuelve a pesar, hubo una diferencia, una ganancia de peso si se alimentó bien al ganado, y entonces yo hago la ganancia de peso, hago el peso final menos el peso inicial, eso me da la ganancia de peso en 30 días. Divido por 30 y ahí yo voy a tener con el conocimiento de cuánto engordó por día. Si llegó a engordar esos 800 gramos, si llegó a engordar el kilogramo que el productor siempre quiere, que la vaca engorde 1 kilo por día, sería fantástico porque la pastura hizo una inversión impresionante, entonces quiere estudiar esa ganancia de peso. Todos los datos que los profesores le van a ir dando, eso surgen todo de estudios estadísticos, ¿sí? Fíjense, este chico está midiendo el grosor, el diámetro de un árbol, entonces la unidad estadística, el elemento, la célula que compone a la población, va a ser el árbol, ¿ok? Bueno, ya tenemos 2, unidad estadística. UE se suele abreviar, UE. Fíjense que acá fíjense que acá apareció una parcelita de araucarias en el Brasil, ¿sí? Cayó ahí la parcela, se utilizó un sistema de información geográfica. Al lado hay una parcela también en una plantación que cayó ahí en el medio del rodal. Y también pueden, si yo trabajo en la industria, puede ser una estiba de rollos o un rollo, etcétera, la unidad estadística. Entonces, acá tengo tipos de poblaciones que habíamos visto, poblaciones muy homogéneas,
poblaciones homogéneas, súper homogéneas, porque son cultivos en donde yo busco que mi producción sea lo más parecida posible, ese es mi objetivo. Acá tenemos tenemos mandioca, tenemos tabaco, tenemos cítricos, ¿sí? Fíjense, por ahí mi unidad estadística es el árbol de cítrico, y yo cuento la cantidad de frutas que tiene cada árbol, o voy y cada planta de mandioca, cuento la cantidad de raíces y peso la cantidad de kilos que carga una planta, o hago una parcela, entonces voy, mido el peso que produce cada planta, pero sumo, entonces entrego un valor por parcela y después llevo a la hectárea, o la planta de tabaco, lo mismo. Fíjense acá, la cría de ganado vacuno, aves y conejos. Ya el proceso de elaboración, el proceso industrial, ya requiere de que los productos sean lo más parecido posible, porque yo no quiero comprar un paquete de hierba que tiene 800 gramos y pago por uno de 1 kilo, por ejemplo, ¿no? Entonces, o si ahora bien, si el paquete tiene 1 kilo 100, ahí yo me callo la boca, voy a estar contenta, al fin una buena. Pero para la industria pierde porque está cargando de más, ¿no es cierto? Y está cobrando de menos. Bueno, y después tenemos sí las poblaciones que son las lindas, fíjense qué hermoso esto, el monte nativo, la variabilidad que hay. Acá está el ganado humano, perdón, el ganado vacuno, las ovejas Santa Inés, que son ovejas de pelo. Estos son unos compañeros de ustedes del año pasado. Y bueno, y después tenemos toda la abundancia habido y por haber del monte nativo, ¿no? Fíjense todos estos frutales nativos que hay acá. Es increíble. Entonces, bueno, tenemos que entrenar nuestra cabeza para ver las poblaciones homogéneas y las poblaciones heterogéneas, ¿sí? Entonces, acá tenemos una población y ahora yo voy a hacer el proceso de muestreo. Vamos a aprender cómo extraer una muestra y que la muestra sea lo más parecida a la población o pueda representar de la mejor manera a la población. Porque ¿de qué me sirve sacar una mala muestra, hacer todos los cálculos, hacer las tablas, hacer los gráficos y después representa muy mal a la población? Voy a obtener conclusiones equivocadas. Entonces es muy importante prestar atención a cómo yo hago la extracción de los elementos de la población que van a componer a mi muestra. Entonces, ¿qué es la muestra? Tercera definición, anoten. Es una fracción, ¿sí? Es una parte, es un subconjunto de la población estadística, ¿sí? Es una parte que constituye y debe poseer las mismas características. ¡Ey! Debe poseer las mismas... ¡Quietos! Debe A poseer... ver, me quedé en subconjunto. Ok, perfecto. Vamos a darle para atrás. Fíjate acá el dibujito. Fíjate la muestra. Que me puse a notar. Perdón. Fíjate. Sí. La muestra, como dice la palabra muestra, es una parte, es una fracción, es un subconjunto de la población, ¿sí? Entonces, es una parte de ella y por lo tanto debe poseer las mismas características de la población que es objeto de estudio. ¿Se entiende eso? Es una fracción, un subconjunto de la población que debe poseer las mismas características de la población que le da origen a la muestra. Tengo una muestra completa, una población completa, y yo solo voy a extraer una porción de esa población sobre la cual voy a hacer el análisis y el estudio, y después voy a decir, las conclusiones van a ser referidas a la población, ¿sí? No va a ser la muestra, sino que va a ser referida a la población. ¿Se entiende? ¿Anotaron? Como tercer concepto. ¿Qué es la muestra? Una fracción, un subconjunto, una porción de la población que debe poseer las mismas características que la población. ¿Ok? Bueno, ya tenemos 3 conceptos muy importantes. Fíjense acá,
Fíjense que acá hay una tijerita que corta, bueno, acá hay una población y un subconjunto de la población que va a ser la que constituye la muestra. Yo la investigación la voy a hacer sobre la muestra, pero en realidad quiero concluir sobre la población. ¿Pero por qué hago una muestra? Y porque no cuento con todos los recursos, no cuento con el tiempo necesario, y con sacar una muestra es suficiente. No necesito tener tanta exactitud en mis respuestas. Solo con una porción de la población bien extraída, bien sacada, yo me puedo asegurar que sean bien representativa de la población, y con eso me alcanza. Por ejemplo, fíjense acá abajo en la población de humanos, yo puedo sacar diferentes muestras, muestra 1, la muestra 2, la muestra 3, la muestra 4. Depende de la que yo saco. Bueno, por ejemplo, yo saco la muestra 3, Alejandro saca la muestra 2, Zaira saca la muestra 1, y así sucesivamente, ¿sí? Y acá, por ejemplo, fíjense acá está delimitado un área que tiene monte nativo por acá, tiene una zona de cultivo por acá, y que están haciendo un relevamiento de la composición florística, por ejemplo, del monte nativo. Y voy a inventariar o voy a relevar todo el monte nativo, no, porque es muy extenso, porque no tiene ni un sentido que yo vaya barriendo como un mono toda la población esta, si yo tranquilamente puedo hacer unas parcelitas bien distribuidas sobre toda la población, voy a hago unas parcelitas, veo qué hay dentro de la parcela, y con eso saco conclusiones sobre el total de la población. ¿Se entiende el concepto de población, muestra y unidad de estadística? ¿Alguien quiere comentar algo, acompañar con alguna información, algún ejemplo? Si no, seguimos. No. ¿Ana no está? Ana Luz. A ver, está Camila, está Florencia, está Lucas. No. No, parece que no. Está Santiago, está José, Mauricio. Bueno, somos todos los que estamos. Bueno, vamos yendo. La muestra entonces. La muestra debe ser escogida de tal manera de que tienda a parecerse a toda la población, ¿sí? Tiene que representar a la población. Pero nosotros observamos la muestra, pero lo que deseamos conocer es la población. ¿Eso les queda claro? A mí me interesa la población, pero la voy a abarcar a través de una muestra. La muestra es un porcentaje, por ejemplo, un porcentaje de los alumnos regulares que cursan cierta carrera universitaria en la UNAM. Si a mí me interesa conocer eso, de los alumnos regulares, cuántas materias tienen aprobado y todo eso, voy y extraigo una muestra de los alumnos regulares que están inscriptos y hago mi investigación. Bien, entonces, ahí tenemos las unidades estadísticas, que es el elemento, la unidad sobre la cual se desea obtener información, que puede coincidir justamente con una planta, una casa, un animal, un objeto, o puede ser creada, como les dije hoy, agregada, un conjunto de elementos, una cuadra. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio sociológico, socioeconómico, y tengo muchas cuadras que componen mi barrio, bueno, elijo un par de cuadras para ir a hacer mi relevamiento. Entonces, la unidad estadística, efectos del estudio, es la cuadra. O puede ser un barrio, ¿sí? Cuando estoy estudiando los barrios de cierto municipio. Tipo cuando se hace el censo, por ejemplo. El censo va a todas las casas que los puedan recibir. Ah, bueno, yo porque iba por barrio casi. ¿Vos también? Dividían en la gente que censa, viste, hacen por barrio. Exacto. Sí. Pero abarcan todo. No solo un par de barrios sí y otros barrios no. El censo es lo opuesto al muestreo. Entendí el punto. Perfecto. La parcela, una plantación, una camada, una manada, una bandada, una caja, esos son todos elementos, unidades estadísticas que son creadas, ¿sí? No es el elemento unitario. Y también unidades estadísticas también pueden ser periodos de tiempo. Por ejemplo, un mes, el mes de enero. ¿Qué pasó con la producción de yerba en el mes de enero? Pues se produjo en esta cuenca tantos kilogramos o tantas toneladas de yerba salieron del municipio o del departamento del municipio, pongámosle, de San Vicente. Tantas toneladas salieron de ahí, secas, ya molidas, todo envasado. Entonces, una unidad estadística puede ser periodo de tiempo.
¿sí? Una semana, un día, un mes, un año, etc. Y bueno, ahí viene el censo, ¿sí? El censo, que es la enumeración completa o el abordaje. Estas son las palabras claves cuando se les pregunta ¿qué es un censo? Bueno, es el abordaje exhaustivo, la enumeración completa del 100% de los elementos que componen a la población. Yo voy a todos y cada uno de los elementos y extraigo el dato que me interesa conocer, ¿sí? Entonces, si quiero saber cómo está compuesta la población, ahora una población demográfica, cuando yo hablo en estadística, una población estadística no es lo mismo que una población demográfica, ¿sí? ¿Cuántos habitantes tiene la ciudad del Dorado? Sí, se puede abarcar, o sea, puede ser una población estadística, pero el concepto de población estadística abarca el concepto de población demográfica, ¿sí? Va mucho más allá. Entonces, cuando yo hago un censo, abordo al 100% a todos los elementos que componen a la población. ¿Anotaron eso? Todos, Sí. absolutamente. Entonces, cuando yo hago un censo, se reproducen de manera exacta las características de la población, ¿sí? Porque yo fui y abordé a todos y cada uno de los elementos. Entonces, ¿qué suministra el censo? Los verdaderos valores o los parámetros de esa variable que a mí me interesa conocer. Por ejemplo, ¿cuántos habitantes del municipio de San Vicente o cuántas familias del municipio de San Vicente tienen conexión a Internet? Eso se va a saber con precisión si se hace un censo. Si no, se dice un porcentaje. Bueno, un porcentaje, pónganle el 30 o 40% de las casas de la ciudad de San Vicente tienen conexión a Internet, ¿sí? Si se hace un censo, se dice el número exacto de las no sé cuántas casas puede llegar a tener San Vicente. La verdad que nunca me puse a pensar cuántos hogares, ¿sí? ¿Cuántos hogares tiene San Vicente? No tengo idea, ¿alguien sabe? No, un número medio... Bueno, entonces el censo reproduce de manera exacta el verdadero valor de la característica que yo estoy estudiando. Por ejemplo, conexión a Internet. Bueno, yo voy y cuento, casa 1 tiene, casa 2 tiene, casa 3 no tiene, casa 4 no tiene, casa 5 tiene. Entonces yo después cuento la cantidad de casas que tienen Internet. ¿Sí? Después puedo sacar un promedio, pero ese promedio es el parámetro, es el valor verdadero de la población. Si yo hago una muestra, yo voy a ir a un montón de casas de algunos barrios y digo, no, el 10% de las casas tienen Internet. Pero eso puede llegar a tener un error, porque solo ese valor es una estimación, se obtuvo a través de una muestra. Falta acompañar con algún valor de exactitud. ¿Cuán exacto es esa estimación? Entonces ya, fíjense, anoten esta palabra clave, parámetro. Parámetro se obtiene cuando yo hago un censo. ¿Y qué es un parámetro? Una característica constante que define a la población. Para poder hacer un censo, nosotros necesitamos conocer el valor de N. ¿Qué era N? ¿De la población? No, ¿qué de la población? El tamaño. El tamaño. Excelente, Zaira. Muy bien. El tamaño de la población. Lucas. Ah, Lucas, no. Zaira dijo N. Me parece. ¿O quién fue la que dijo N? Yo dije que era el tamaño. Por eso, el tamaño de la población. Bueno, ahora vamos a hacer una comparación entre censo versus muestreo. Cuando no es posible censar, estas son las causas. Hay un costo muy elevado al levantar la información. El tiempo es demasiado para llegar a todas y cada una de las unidades estadísticas que componen la población, o sea, implica demasiado tiempo. Algunas veces hay una destrucción de los elementos en cuestión. Por ejemplo, si ustedes se quieren sacar una muestra de sangre para determinar, pónganle hematocrito y la composición de la sangre. No le van a sacar toda la sangre.
le van a sacar una muestra, ¿se entienden? Por ejemplo, si yo estoy estudiando las cualidades o diferentes características tecnológicas de una madera, y el aserradero me dice, che, determiname el peso específico y la tensión de rotura o la tracción, yo qué sé, de estas vigas, que salen fortuna hacer. Vos no podías destruirle todo el lote. Entonces, la naturaleza destructiva del estudio impide de que vos hagas un censo, ¿sí? Para determinar cuál es la tracción de rotura, por ejemplo, de unas vigas. Bueno, entonces no puedo destruir todas las vigas que hay ahí, voy a sacar una o dos, o por ejemplo se hacen diferentes pruebas a motores, antes de sacar una línea de automóviles, se le hace un desgaste importante a los motores, no vas a destruir todos los motores. Entonces, bueno, se saca una muestra. Después, cuando, por ejemplo, yo estoy en una línea de producción y esa línea de producción es continua, produce, empaqueta, o lava, o limpia, o corta, y vos no podés parar la producción. Entonces vas sacando elementos, cada cierta cantidad de elementos, o cada cierto tiempo extraes uno. Si no parás la línea y medís todo, no. Que la línea corra y yo voy sacando un par de muestras. Pum, 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 pum. Después, ¿cuándo no se puede hacer censo? Cuando la población es infinita, ¿sí? O tiene infinitos elementos que yo no puedo abarcar. Entonces, saco una muestra. Estamos acá hablando acerca de cuándo yo muestreo, ¿sí? Cuándo no puedo censar. Cuándo probar el comportamiento de la población entera podría ser peligroso. Por ejemplo, esto no va muy al caso, pero si yo estoy viendo alguna parasitosis en vacas, ¿sí? Y para ello tengo que sacrificar porque el parásito se aloja, no sé, en el estómago, o en el intestino, o en la vesícula, o en donde raye, yo no voy a matar todas las vacas, ¿sí? Yo voy a hacer un muestreo, voy a sacar una cantidad mínima, y ahí voy a hacer mis estudios. Y cuando, por ejemplo, la población es inexistente o es teórica. Por ejemplo, cuando yo voy a construir mi población, porque, ¿se acuerdan del ejemplo que yo les di acerca de la hierba biofertilizada? Bueno, no existe todavía en esa zona o en esa chacra un yerbal que fue fertilizado con biofertilizante. Entonces yo construyo mi población. Es una población experimental, no existe la población real. Yo voy a construir la población. Entonces, bueno, estas son una de las características. Sigue, poblaciones pequeñas. Ahora sí, fíjense, cuando las poblaciones son pequeñas, puedo censar perfectamente. Quiero tener la información exacta de todos y cada uno de los elementos que componen a la población, ¿sí? De nuevo, imposibilidad física para detectar a los integrantes de la población. Físicamente yo no puedo hacer un relevamiento exhaustivo de todos los dorados que están en el río Paraná. No se puede. Imposible. Un criterio económico de tiempo, ya dijimos, cuando las poblaciones son muy uniformes, ¿eso qué significa? Las poblaciones son homogéneas. ¿Para qué voy a censar? Saco un par de elementos estadísticos, chau. Y los ensayos destructivos lo mismo. Esto fue bastante repetitivo. Pero ahí tienen que ver, los dólares y el tiempo es lo que más nos exige que hagamos un buen muestreo en vez de un censo. Ahora vamos a lo más importante de esta unidad, de esta parte de la unidad, que son las variables. ¿Qué son las variables? Las variables, se suele definir variable como un atributo, ya estamos terminando, en 10 minutitos terminamos, un atributo, una característica que es observable en los elementos que componen a la población. ¿Qué significa un atributo? Hay atributos, por ejemplo, que yo observo en elementos, hay atributos que yo puedo medir en algunos elementos, unidades estadísticas, y hay otros que yo puedo contar, ¿sí? Que a través del conteo yo puedo determinar. ¿Qué significa esto? Bueno, a ver, voy a volver a proyectar porque se bloqueó, parece. Esta es acá presten
bien atención, que es lo más importante, y con esto ya vamos a poder trabajar. Sinónimo de variable. Variable es una característica que es distinta de unidad estadística en unidad estadística. Por eso es que yo tengo que extraer algunos elementos para componer la muestra y no me alcanza con extraer uno solo, ¿sí? Tengo que sacar varios elementos que componen a la población y conformar mi muestra y observar el elemento, observar esa característica que varía de elemento en elemento. Sinónimo de variable es característica o atributo. ¿Cuáles son las variables que vamos a estudiar? Hay variables que se observan, ¿sí? Que sus respuestas son nombres, por ejemplo, color del pelaje el ganado, de los caballos, de los caprinos o de lo que sea, el color del pelaje. El color del pelaje es definido con una palabra, ¿sí? Es un atributo de una cualidad, cualitativo, es una variable cualitativa. Parece que no quiere avanzar. ¿Se entiende? ¿Van entendiendo lo que es una variable? Es una característica que varía de elemento en elemento. Parece que no. Vayan anotando eso. Voy a pasar a la próxima. La cualitativa entonces también son las observables. Las cualitativas son las que se observan y pueden ser definidas con una palabra, ¿sí? Son palabras, no son números. Ahora vamos a ver los ejemplos, ¿sí? Un segundito, que proyecto. Acuérdense que esto en un ratito se va a desconectar, ¿sí? En 7 minutos. Bien, estas son, fíjense. Es una cualidad, su respuesta es una palabra. Entonces, por ejemplo, el estado civil de ustedes. Casado, no sé, ¿alguno debe estar casado? O no, yo qué sé. Viudo, ahí estamos muy mal. Pero, por ejemplo, si se está estudiando el estado civil de un cierto conjunto de personas, ¿sí? Por ejemplo, de todos los profesores de la facultad. Se le pregunta el estado civil, y bueno, y alguno te va a decir casado, otro viudo, otro divorciado, otro soltero, otro en concubinato. El atributo es una cualidad y no es numérica, es una palabra la respuesta, ¿ok? Esa característica, que es común en los miembros, es una palabra. Y después están las cuantitativas, estas eran las cualitativas que describen una cualidad. Y las cuantitativas tenemos dos, las discretas y las continuas. Y los resultados que se obtienen, ¿sí? Son números. ¿Y cómo se obtienen esos resultados? Se puede hacer un conteo, por ejemplo, número de alumnos, de alumnos, por ejemplo, que vienen de, a ver, acá hay un error. Acá, voy a volver un poquito para atrás. Las variables discretas son valores enteros, porque surgen de conteo. Por ejemplo, vamos a pensar en algo más concreto. Número de hermanos que tienen cada uno de ustedes. Me imagino que cada uno tiene un número distinto de hermanos. Algunos se podrán parecer o serán el mismo número, pero los hermanos se cuentan con números enteros, o 0 hermanos, o 1 hermano, o 2 hermanos, o 3 hermanos. O número de miembros que componen el grupo familiar. O número de frutos, ¿sí? Que tienen estos árboles de cítricos o estas uvas o lo que sea, estos cachos de uva, la fruta, el número de frutas se cuenta, ¿sí? Pero el resultado de esa variable, de esa característica o de ese atributo es un número entero, ¿ok? Las variables discretas o discontinuas entregan valores enteros. Por ejemplo, el número de libros que ustedes sacan de la biblioteca por mes. Ahora no sacan ninguno, igual a 0, pero en algunas veces cuando cursan, ustedes todavía no tuvieron la suerte, los que son de primero, de sacar ningún libro de la biblioteca. Bueno. Pero eso sería discreta. Eso es un valor discreto, ese es un número, ¿sí? Y después están las variables que son cuantitativas, también números, pero continuas, y se miden a través del uso de algún instrumento. Por ejemplo, una cinta métrica, ¿sí? O la temperatura. Y los valores que se entregan no son números enteros, sino que son números decimales. Por ejemplo, el peso de ustedes. Cada uno tiene un peso diferente, eso es un atributo, es una variable. ¿Cuál es la variable? El peso. ¿Cuánto pesa cada uno? Y alguno pesará
54 kilos, otro pesa 68 kilos, uno un poco más robusto pesa 75 kilos, las chicas más chiquitas 45, Me dijo etcétera. gordo. No, yo no te conozco. Todavía no te puedo decir nada. Bueno, entonces tenemos, de nuevo, las variables cualitativas las observo, son palabras, surgen de observar a la cualidad, ¿sí? No se puede hacer ninguna operación algebraica con el valor que tiene la variable, ¿sí? Por ejemplo, con la especie, diferentes especies, no se puede hacer un cálculo. No puedo sumar la cantidad de individuos que tienen, por ejemplo, son de la especie tanto, pero el resultado de especie Autrophilus, no sé qué cosa, Alophilus edulis, que es el cocú, Ilex paraguariensis, Pitanga, que es Eugenia no sé qué cosa, con eso yo no puedo hacer ni un cálculo, con las razas, con las variedades de plantas y animales, ¿sí? Con el estado sanitario, por ahí yo quiero saber si en un vivero, si hay ataque de hongo. Entonces voy y miro, esta planta no tiene ataque, esta sí tiene ataque, ¿sí? ¿Qué tipo de ataque? Y es hongo, es bacteria, es virus, ¿sí? Pero La no es región... exacto, no hay forma de hacer cálculo. Y después están las otras dos, que son las variables discretas, que surgen de conteos, que toman valores enteros y discontinuos en la recta numérica. Por ejemplo, número de animales por lote, número de especies nativas en un área, número de frutos por planta, número de semillas por fruto, ¿sí? En el cedro se le suele sacar y se cuenta la cantidad de semillas que tiene en la cápsula, ¿sí? Número de empleados que tienen los establecimientos agropecuarios, para eso es para medir la capacidad productiva o la envergadura de la empresa, ¿sí? El número de, si es grande, si es chica, el número de empleados, el número de productores o el número de productores de una cooperativa, número de miembros por grupo familiar, cantidad de materias aprobadas. Y después, por ejemplo, en 2 minutitos cortamos y con eso ustedes ya van a poder hacer el primer práctico. Ahora sí, ya no hay excusa. Y después están las variables cuantitativas continuas que surgen de mediciones. Se expresan siempre en números decimales. Por ejemplo, el contenido de humedad que tiene la hierba canchada, ¿sí? Que se mide, la producción de hoja de té por hectárea, yo mido, voy y mido la cantidad de hojas de té que obtengo, el peso de los animales, la producción de leche que puede obtener un tambo en un día, ¿sí? Voy midiendo la producción que va teniendo día a día, las dimensiones de una chacra, chacra de 5 hectáreas, chacra de 25 hectáreas, chacra de 50 hectáreas, y así, cuando estoy haciendo, por ejemplo, el estudio del tamaño que tienen las unidades productivas, la dimensión de la chacra se obtiene a través de las mediciones de sus dimensiones, ¿sí? Los milímetros de lluvia que cae en un mes, la temperatura, todo eso se obtiene a través de diferentes instrumentos o elementos para hacer la medición. Otros ejemplos, por ejemplo, la especie animal vegetal, las variedades de plantas, la región de origen, el destino, el tipo de efecto que puede tener, por ejemplo, la madera, la textura, el color o tipo de corteza, el estado sanitario, la forma que tiene la semilla redonda, semilla ovalada, semilla de cualquier tipo. Bueno, en un minutito ustedes hacen un repasito de esto y ya pueden empezar a hacer la guía de trabajos prácticos. Yo les voy a subir una manito, que es donde tienen que hacer la entrega. Todo el tiempo me pueden preguntar si necesitan que yo aclare algo, lo voy a hacer a través de algún audio. Y estos videitos los voy a ir subiendo al canal y le voy a pasar el link para que ustedes, los que pueden mirar, lo miran, ¿sí? Así que bueno, nos vamos a estar encontrando, los que podemos, el martes de nuevo, ¿sí? Les deseo un lindo fin de semana y bueno, que se recuperen de esta